siempre. Cantad, cantad. Su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantad, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros,
toda seguridad que ustedes han de recordar las historias que encontramos en el libro de Génesis y conocen muy bien la historia de Abraham, de su hijo Isaac. Y Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Jacob y Esaú. Respecto a Jacob, se nos dice que su padre lo envió para ir a otra tierra entre los parientes para buscar una esposa. La lectura dice: Jacob partió de Beersheba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Qué lindo, una historia verídica. Pero lo que yo quisiera hacer el énfasis es que este hombre solitario, vagando por tierra que no conocía, tratando de encontrar el propósito de Dios para su vida, tiene un encuentro personal con Dios, y el cual le hace promesas. Dios le hace promesas a Jacob, su siervo. Promesas que también son para ti y para mí. Pero una de las cosas que debemos de aplicar es el compromiso de Jacob hacia Dios, su Señor. Y por eso él le dice: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano, entonces el Señor será mi Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Bueno, Dios cumplió su promesa. Jacob, de pobre, se hizo rico. Fue bendecido en la tierra de su suegro. Realmente encontró el propósito de su vida confiando en las promesas de Dios. Cuando uno confía en las promesas de Dios, nunca nos va a faltar nada. Dios será siempre nuestro proveedor, cuidará nuestra salud, nos apoyará en todo aquello que emprendamos, nos dará la oportunidad para hacer dinero, como lo hizo con su siervo Jacob. Pero la promesa de Jacob fue también evidente. Él cumplió, dándole la 10ª parte de todo lo que él pudo ganar y recibir.
dio esa 10ª parte a Dios, no es porque Dios lo necesitara, sino a Dios le agrada nuestro compromiso con Él. La obra de Dios en nuestro tiempo se requiere de compromiso de aquellos que amamos a Dios, que le obedecemos y que creemos en la obra de Cristo Jesús. Hagamos un compromiso con Dios, que Él está dispuesto a enfatizar sus promesas para nosotros. Cumplamos con nuestro Dios y que la bendición continúe en nuestras vidas. Que así sea. Venceré.
sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe, justificado por la fe. Nos da gusto que nos acompañes en este domingo. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, mándanos un correo, nos encantaría contactarte. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para mantenerte informado de nuestras actividades. Te recordamos que puedes depositar tus diezmos y ofrendas a nuestra cuenta de Santander a través de tiendas OXXO o por transferencia bancaria. Las clases del Instituto Bíblico Infantil se suben cada semana en nuestra página de Facebook. Las reuniones de la Unión de Jóvenes son todos los viernes 6 p.m. a través de Zoom con diferentes expositores cada semana. Si tienes alguna petición o deseas unirte al grupo de oración de nuestra iglesia, mándanos un mensaje al correo que aparece en pantalla. Siempre es un gusto que podamos alabar y meditar juntos en la palabra de Dios. Comparte para que sea de bendición. Bienvenidos a este servicio. Buenos días, hermanos. Un privilegio y una alegría volver a estar con ustedes en este domingo tan lindo, tan precioso que tenemos, particularmente aquí en nuestra ciudad, con un clima magnífico, casi 5 grados a las 7 de la mañana. Por lo tanto, se va poniendo templado y agradable. Una de las cosas interesantes en la vida de los seres humanos y consideramos que a veces es un peligro o posiblemente es peligroso tener una vida vacía. Y realmente ese es el tema que vamos a discutir en esta ocasión, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, a partir del versículo 24. Hay historias que uno lee, las cuales son muy tristes. La enajenación espiritual de una persona es muy lamentable. El Señor Jesús nos cuenta esta historia que está registrada precisamente en este Evangelio de Lucas, capítulo 11, y comienza Él a narrar la historia habiendo rebatido las acusaciones que Él sanaba en el nombre de Belzebub a todas las personas que sanaba o que liberaba de posesión demoníaca. Así que después empieza a contar esta historia. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso
y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer dentro de la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Este hombre tenía un demonio, un espíritu malo. Había sido liberado y ahora está en una situación en paz, tranquila. El espíritu se fue buscando a ver dónde poder ingresar, tal vez en otra persona o vagando como lo hacen muchos de ellos en lugares desérticos. Así que el demonio andaba buscando por todos lugares. Se decidió buscar al hombre para volver a entrar a él porque no encontró un lugar de reposo. Así que cuando regresa a la vida de aquel hombre, encontró su alma limpia y adornada, pero vacía. De manera que el espíritu malo fue y reunió a otros 7 espíritus peores que él. Jesús dijo malvados, más malvados. En el escalafón de los espíritus malignos va como un ejército. Hay distintas posesiones de cada uno de ellos. Diferentes niveles es lo más correcto. Claro que esos otros 7 eran peores que él. Y entraron nuevamente al ser interior del hombre. La posesión maligna es terrible y lo logran. Mucha gente no cree en la posesión demoníaca, pero sí lo hay. Hay muchas personas que han pasado por tipo de experiencias y otros siguen enajenados, poseídos. Y por eso uno tiene que observar la maldad que hay en el mundo, la impiedad, que es el término que usa la Biblia para referirse a las cosas demasiado perversas y malignas, como es la violación a niños, a niñas, el secuestro de personas, asesinos a sangre fría, gente terrorista que le importa matar a mucha gente con tal de lograr su propósito que tienen. O sea, hay tantas situaciones malignas en el mundo que uno se queda sorprendido, pero tiene mucho que ver la posesión de espíritus malos que tales personas tienen. Y no es para realmente negarlo. Jesús en su tiempo luchó contra ellos y liberó a personas que realmente estaban desahuciadas por la propia parentela y vagaban algunos por los panteones, los sepulcros y por todas partes. Ahora, aquí encontramos que las personas adictas a drogas, a estupefacientes, cuando ya tienen tiempo en esa práctica, su mente queda limpia y hay una oportunidad para ser poseídos. Y por eso después su comportamiento, de tal manera que algunos, no soportando su propia persona, se suicidan.
Hay esa maldad terrible y hay gente que odia tanto, que odia todo aquello que puede ser bueno. Tienen un comportamiento anormal y de paso rechazan la verdad de Dios y la persona de Jesucristo. He tenido algunas oportunidades de estar en momentos de liberación de personas que han estado poseídas. No busco eso porque no es mi don. Se tiene que tener el don espiritual de liberación para poder ser más efectivo, pero por la necesidad y en el aspecto pastoral, pues uno tiene que entrar a ayudar a esas personas que en su angustia sí anhelan, desean ser liberados de la posesión maligna que tienen. Lo cierto es que el Señor Jesús nos enseña ese sentido de compasión por estas personas enajenadas. Y creo que cualquier persona que esté en una situación de zozobra, de inquietudes, y personas con instinto suicida, o que hay personas que están perturbando precisamente o directamente su propia vida, entonces es el momento de poder hacer ese ministerio de liberación como lo hizo el Señor Jesucristo. Es una verdad fundamental que el alma de un ser humano puede quedar vacía. No es suficiente combatir los malos pensamientos ni los malos hábitos y viejas costumbres anormales y dejar el alma limpia pero vacía. El hombre de la historia estaba en esta situación. Salió el demonio, pero no tuvo él el deseo de poder llenarlo en el sentido espiritual con una relación adecuada con Dios. Así que esa alma vacía está en una situación vulnerable y peligrosa. El apóstol Pablo recomienda a los efesios diciéndoles: sean llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo dentro de su ser, no hay poder espiritual maligno que pueda entrar a ese lugar, porque ahí está el Espíritu Santo. Por eso el apóstol está diciendo ahí en el capítulo 5, versículo 18 a los efesios: sean llenos del Espíritu Santo. Así que no es suficiente conjugar el mal, y aquí entra la indicación y la enseñanza del Señor Jesús. Tiene que entrar Él como Salvador y Señor. Nosotros éramos esclavos del maligno. No lo notábamos porque era tan común que toda la gente pudiera estar bajo su control. Aunque no una posesión directa, pero había control. Pero en el momento cuando Cristo Jesús entró a nuestra vida y se quedó su Espíritu en nosotros, fuimos salvos, nuestra alma fue salvada. Y Jesucristo tuvo el control de nosotros como Señor. Y así el Espíritu de Él, llamado Espíritu Santo, está en nuestras vidas para poder nosotros actuar de manera sabia y sobrellevar cualquier situación que se nos presente, menos una posesión maligna o de influencia maligna, o el tratar de tener el control sobre nosotros. También no se puede erigir una verdadera fe sobre principios negativos, como no hagas esto, no hagas aquello, y tenemos un ejemplo bien claro. Y los hay otros, y en las prácticas religiosas aparecen otros más, dependiendo la comunidad a la cual las personas asisten. El guardar un día a la semana con ciertas prohibiciones,
no hagas esto, no practiques esto, no comas esto. Así que el Señor Jesús tuvo una tremenda lucha con los fariseos, con la gente del judaísmo, que controlaban a las masas de esa manera con prohibiciones. Una cosa son los 10 mandamientos, los principios, los preceptos que hay en las Sagradas Escrituras y que uno sí tiene que tomarlos en cuenta. Y otra cosa fue los agregados. Hubieron otros libros que los fariseos editaron, escribieron con más reglamentaciones, según interpretando lo que decía Moisés. Pero eran cientos y miles de preceptos y casi todos prohibitivos, y el Señor Jesús estuvo en contra de eso. Y por eso les dijo: ustedes guardan la tradición de los ancianos, pero no obedecen lo que Dios dice en su palabra, la justicia, la misericordia, el amor al prójimo. Imponen cosas que ni siquiera ustedes pueden sobrellevar. Así que cuando ellos insistían que el Shabbat o el sábado debería de no solamente obedecer lo que decía Moisés, sino ir mucho más allá, y Jesús por eso se molestó con ellos. Los apóstoles tenían hambre en el día sábado y iban por los campos de trigo e iban comiendo el trigo que podían ir arrancando a su paso, y los que venían ahí de fisgones, que eran fariseos, acusaron al Señor Jesús porque era en día sábado y no deberían de hacerlo. Y el Señor Jesús realmente los puso en su lugar. No se puede erigir una verdad, una verdadera fe, una enseñanza fundamental sobre principios negativos, para nada. Sino que en Cristo, dice el apóstol Pablo, tenemos libertad, pero no usarla como ocasión solamente para la carne o a cierto tipo de placeres que no deberían de ser, sino más bien bajo control, bajo dominio, bajo madurez, el que podemos usar todo lo que está a nuestro alcance y disfrutar precisamente de la vida. Nos encontramos con la gran verdad práctica de que la mejor forma de evitar el mal es hacer el bien, es hacer lo bueno. En ningún otro es esto tan cierto como en el mundo del pensamiento. Muchas veces nos molestan los malos pensamientos hacia uno mismo o hacia otros o hacia lo prohibido. A veces pensamos negativamente de la condición de nuestras emociones y llegamos a tener un bombardeo mental que afecta nuestro propio estado anímico y nos sentimos realmente molestos con nosotros mismos. O a lo mejor en nuestro estado de salud física, nuestra emoción empieza a afectar, el pensamiento viene a nosotros negativamente y nos ataca, poniendo en nosotros de que quizás lo que yo tengo es incurable y que para qué seguir batallando. Y casi clamo diciendo: ¿por qué Dios no me lleva ya? ¿Por qué tengo que estar sufriendo? ¿Por qué con tantos años que he vivido? Y la mayor parte de los años que he vivido siempre he tenido estas situaciones y problemas con mi propia salud física. Y nos empieza a afectar cada pensamiento. Y realmente nos sentimos bastante decaídos emocionalmente cuando la enfermedad es prolongada. O tal vez nos afecta la situación económica, en la que no la vemos, no salimos del atolladero, estamos estancados, no hay un sentido de progreso.
Parece ser que yo tengo mala suerte. Quizás no me siento adecuadamente. Un hombre me dijo, oiga, ¿puede orar por mí? Era un creyente, un seguidor de Cristo. ¿Puede orar por mí? Porque yo estoy salado. Todo me sale mal. Todo me sale mal. No puedo ver nada que pueda resolver esta situación. Y a veces hay personas que piensan, no, tengo mala suerte, todo me va mal, no hay manera de poder salir. Así que el pensamiento es a veces un tanto cuanto cruel, nuestros propios pensamientos. Y otros batallan con esos pensamientos y eso ya viene acerca de el enemigo de nuestras almas. Cuando pensamos que nuestra relación con Cristo, en la cual yo no avanzo, no hay un desarrollo adecuado. No sé, mi fe es demasiado débil, por más que yo leo la Biblia y ya ni siquiera tengo deseos de leerla porque veo yo que nada resulta. Mi fe es decadente, mi fe es tibia. Y en lugar de ir en ascenso, va hacia abajo. Si no vamos más allá de decirnos a nosotros mismos, no debo de pensar en esto, no lo haré más. Y en el poderoso nombre de Cristo Jesús, mi Salvador y Señor, y con la ayuda del Espíritu suyo, yo voy a salir adelante en todo esto que me está afectando. Todo lo que hacemos es fijar más y más nuestra mente en eso negativo, en lugar de hacer el cambio. Pedir una mente positiva. Hay un libro muy lindo que, claro, es un curso que en tiempo pasado, en años pasados, nosotros tuvimos aquí, La mente de Cristo. Y fueron varias sesiones de estudios en el que se nos ayudaba a poder tener esa mente del Señor Jesucristo, una mente de victoria, de triunfo. A pesar de sus circunstancias, Él siempre tuvo una mente positiva, una mente de éxito, una mente de logros, una mente de servicio a otros, una mente que se podía ver los resultados. Esa es la mente que necesitamos nosotros, la mente de Cristo. Y por lo tanto, la solución, como decía, es cambiar nuestro pensamiento en otro asunto. Vencer el mal pensamiento, en algo diferente, en algo bueno, con la ayuda del Señor Jesucristo y con su Espíritu. Algo más positivo para ver hacia adelante. Los versículos 27 y 28 de este capítulo de Lucas 11 nos muestra a Jesús enseñando la verdad. Y Él está enseñando y está hablando acerca de esta historia de ese hombre, el cual fue su estado peor que el primero. Y estando enseñando y con la emoción que le infundía su palabra, la enseñanza que era tan práctica y que lo entendían aún las personas con poca cultura, con el aspecto de educación, de enseñanza pública o privada, realmente la gente lo entendía. La gente pobre, sencilla, entendía la palabra del Señor Jesús. Y por eso clamaban algunos de ellos diciendo, Él nos enseña con autoridad y no como los fariseos. Así que la enseñanza era amena. Y estando Él en el momento más lindo de la enseñanza, una mujer se subió en algo para estar arriba de toda la gente y dio un grito muy fuerte diciendo, feliz el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Dicho de otra manera, en un lenguaje actual,
sería de esta manera: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Uno puede recordar a la bendita, humilde y joven Miriam, que después los romanos le llamaron María, como la llamaron después muchos y en todos los países, aunque su nombre original es Miriam. Uno puede recordar a esta virgen doncella de Nazaret. Qué linda historia de ella y su prometido Joseph, conocido como José. Y era una mujer tan linda, joven, pero una mujer que tenía fe en los propósitos de Dios. Inclusive tenía en su mente la esperanza mesiánica de que un día Dios iba a liberar a su pueblo Israel. Lo iba a sacar de la esclavitud, de las situaciones en las que estaban viviendo en su tiempo de María, que era la ocupación romana. Así que uno puede traer a la memoria esa historia de esta linda mujer. Aquí, esa mujer gritona, recordando y bendiciendo a María, a la madre de Jesús. Ella está recordándolo y al ver a Jesús y al oír su mensaje, ella pensó en la mamá, de que realmente dichosa fue al tener un hijo como Jesús. Y claro, aquella joven mujer tuvo en su regazo a Dios. Le decimos hijo de Dios, pero era Dios mismo, porque Jesús es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y qué mujer tan abnegada, María. Ella siempre estuvo al pendiente de su niño, de su muchacho, de su joven. Hasta que un día Jesús tomó la decisión de dejarla a ella y a sus medios hermanos y medias hermanas, y se dedicó al ministerio de la palabra. María sufrió demasiado cuando Cristo fue traspasado y crucificado por aquella terrible experiencia de los hombres contra el Hijo de Dios. Y el ángel le había dicho que su alma iba a ser traspasada, y ella estuvo con sus amigas al pie de la cruz, viendo cómo agonizaba y se moría su hijo. Aquella mujer gritó para bendecir a María. La pregunta para ti es: ¿has bendecido a la mujer que te trajo en su vientre y te dio a luz? Algunos solo lo hacen el Día de las Madres con un regalo, con un abrazo y con un beso, y después se olvidan. Pero ¿por qué no dar la bendición a la mamá? Ya sea en la salud o en la enfermedad. La bendición del hijo, de la hija, hacia aquella mujer que lo trajo al mundo, debería de hacerse regularmente. No abandonarla. Hay hijos que abandonan a la madre. Al padre ya ni siquiera hablemos de él. Aun cuando nuestra madre haya sido ya trasladada al cielo, debemos recordarla con acción de gracias a Dios por haberla seleccionado Dios para nuestro propio bien. En el cielo, esas madres que están allá con el Señor nos recuerdan, no pierde la memoria quien se muere, jamás. Ellas nos recuerdan
y espera que lleguemos nosotros al cielo también, al paraíso de Dios donde se encuentra. Y yo creo que el mismo deseo es del Padre hacia nosotros los hijos, ese Padre que se convirtió también a Cristo Jesús. Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. El Señor Jesús le respondió a la mujer con una enorme carcajada. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O en el lenguaje actual, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Posiblemente seas tú quien recibe esta bendición del Señor Jesús. Cada uno de los que realmente nos sentimos apegados a la palabra revelada, al Evangelio, a la enseñanza de Jesucristo, realmente somos felices, somos dichosos. Y más si obedecemos su palabra. El momento de la emoción es bueno. En todo evento o circunstancias de alegría, de felicidad, aún nos emocionamos cuando escuchamos un mensaje o sermón que nos produce entusiasmo, ánimo, orientación, consejo o una exhortación. Cuando realmente viene esa palabra de Dios que está reprendiendo a veces nuestros desvaríos. Pero la cosa más grande es una vida de obediencia en la rutina de todos los días. Porque la palabra de Dios, la palabra de Cristo, inspirada por el Espíritu Santo, iluminado por el mismo Espíritu, tiene que ir a la práctica. Tenemos que vivir la palabra. Que la enseñanza no solamente se nos quede en la cabeza, sino que vayamos a la propia práctica de la palabra. Es lo que el Señor Jesús está diciendo cuando Él agrega: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Los buenos sentimientos no pueden ocupar el lugar de la fidelidad en la acción. Yo soy fiel a Dios en la acción, en la actividad diaria de mi vida, permitiendo que la palabra pudiera actuar en su propia condición de vida diaria. Conocí a un médico, por cierto, fueron 2 médicos que dieron bastante testimonio en mi persona. Cuando venía un paciente para ser atendido, después de escuchar el médico al enfermo y tratando de ver cuál podría ser la solución para ese mal que tenía esa persona, el médico se ponía de pie, daba la espalda a la persona, al enfermo, y entonces como que hurgaba en sus libros, como que estaba hurgando en los libros que tenía ahí atrás en un estante. Lo que estaba haciendo era orar, pidiendo sabiduría de parte de Dios para atinar a la enfermedad de esta persona. Y entonces él regresaba, se sentaba, escribía y entregaba la receta al enfermo. En todo trabajo uno tiene que aplicar la propia palabra de Dios. Depender de la palabra, depender de la ayuda de Dios, depender del Espíritu Santo en todo trabajo o profesión. Tenemos que incorporarlo en nuestro trabajo y la palabra se hace efectiva porque nuestro comportamiento como empleados, como trabajadores, como profesionistas está ahí. Ese es el campo de batalla y ese es el campo de batalla que usa el maligno para tratar de que tropecemos. Tenemos que aplicar la palabra y permitir que Cristo
nuestro sanador, además de Salvador, nuestro sanador, puede ayudarnos en todo momento. Así que la palabra leída en la Biblia o en la disertación del predicador o del maestro debe producir en nosotros obediencia y acción. A eso se refería el Señor Jesús desde el inicio de la historia. Si ustedes empiezan a leer el capítulo 11, ustedes se darán cuenta cómo viene el Señor Jesús expresando la enseñanza. Tu casa interior o tu alma no puede estar desocupada, porque lo desconocido, los seres espirituales de maldad o los conceptos errados de Dios que muchas veces llegan a nosotros por aquellas amistades o los maestros malintencionados en la universidad, en diferentes facultades, hacen que realmente la persona pueda recibir esa mala enseñanza, porque tal vez su casa está vacía. No, tenemos que tenerla llena, y es mejor llenar nuestra vida con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, y esto debe de ser cada día. Tú y yo debemos solicitarlo cada día. Al despertar, nuestra oración debe de ser al Espíritu Santo que nos llene, que pueda dirigir nuestra vida en este día. Porque mientras estemos en esta tierra, necesitamos de Él para vivir en paz. Ese es el gozo de Cristo y el cumplimiento con la voluntad de nuestro Padre Dios. Seremos dichosos, como dijo el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús, llamado Cristo. Su enseñanza de Él debe ser propia para nosotros. Llena tu vida, tu casa, llénala de Él, de Dios, del Espíritu, de su palabra. Y estoy seguro que vivirás en paz, aún en medio de circunstancias que te están afectando, o posiblemente en la propia enfermedad que tengas. La bendición de Dios estará contigo. Permite esa bendición que Cristo nos ofrece. Que así sea y que dependamos de Él todos los días. Que el Señor esté con ustedes. Oro en favor de aquellos que están bajo problemas o enfermedad. Amado Dios, muchas gracias por ser tan lindo, tan bueno con nosotros. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por tu enseñanza. Tantas enseñanzas tan lindas, tan prácticas. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos ilumina para comprender la palabra de nuestro Dios, la palabra de Cristo Jesús. Te ruego, Espíritu Santo, que consueles, que ayudes, que manifiestes tu bondad, tu dirección y tu ayuda a cada uno de los hermanos que están viendo y oyendo esta palabra. Y de manera particular, Señor Jesucristo, bendice a las personas enfermas. ¿Son tus seguidores o simpatizan contigo con respecto a tu vida, tu enseñanza? Yo te ruego, Señor, que fortalezca su físico, fortalece su fe, fortalece sus emociones, limpia su mente de malos pensamientos y permite que tu acción sanadora pueda venir con ellos en su momento oportuno, conforme a la voluntad del Padre, de nuestro Dios. En tu nombre, Señor, pedimos la bendición material para todos aquellos que están en situación un tanto cuanto difícil, o quizás por falta de trabajo remunerado.
te ruego que los bendigas. Muchas gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.